Hola, buenas tardes y de nuevo bienvenidos después de ver Parking. Recordarles que a través del hashtag Filmoteca Villaverde o bien a través del WhatsApp que aparece en pantalla, el 722 83 43 96, nos puede hacer llegar sus preguntas, sus comentarios o cualquier duda que puedan tener. Tenemos ya un comentario barra pregunta de Emma que nos dice que parece muy interesante cómo la cámara se aprecia como un personaje más, tal vez como un punto de vista. Y pregunta si es posible que lo que pretenda el director no sea solo contar la historia, sino dar su punto de vista sobre esta historia. Al principio, en la introducción, comentaba que la película se basa en una novela que a su vez se basaba en las experiencias del escritor cuando estuvo 2 años viviendo en Córdoba, exactamente en el mismo sitio, en el parking que se ha visto en la película, y en unos parámetros más o menos parecidos a los que cuenta la película. Si bien, una vez rodada, sí vieron las diferencias que había, sobre todo el escritor, al comparar sus recuerdos sobre su vida en Córdoba, cómo él había novelado esa vida para intentar llegar a una esencia de que habría la esencia de lo que le había supuesto a él, esa estancia en Córdoba, ese proceso por el cual él fue escribiendo ya allí para volver a Rumanía y convertirse en escritor. Y un tercer punto de vista que ya sería el que tanto él como el director a la hora de hacer el guión aportaron como modificación. Por lo tanto, estamos hablando de unos acontecimientos más o menos reales a una novelización, a una película. A esto hay que añadir que también comentaba en la introducción cómo al final, durante el rodaje, el director se desvió mucho, o sobre todo en los diálogos, de lo que tenían previsto para dejar que fuesen los actores los que en determinadas situaciones improvisasen los diálogos y se dejasen un poco llevar para transmitir espontaneidad, un cierto naturalismo en las acciones y en los diálogos. Por tanto, el punto de vista de la película se nutre de todas estas referencias de la vida real del escritor, de cómo se convierte él en personaje en su novela, de cómo va a pantalla y efectivamente el director aporta su punto de vista, que al fin y al cabo, aunque sea a partir de unos hechos ajenos, el director al final con la cámara efectivamente es quien acaba narrando la película y decidiendo dónde sitúa la cámara y dando una importancia a un tipo de planos o de otros. En este caso es muy significativo la tendencia que tiene de jugar mucho con los medios y los primeros planos, para hacer sobre todo cuando Adrián está en el parking o con los personajes, hay una mayor tendencia a encerrar a los personajes en los planos y en el encuadre de una manera que transmita un poco la idea de aislamiento que produce en Adrián ese parking, a la par que también hay una fuga, una posibilidad siempre de marcharse. De hecho, otra elección que tiene que ver con la cámara y con el punto de vista está en que el parking nosotros solamente lo vemos de día en el momento en que hace aparición en él María. Eso fue una elección del director, para que transmitir que para la luz, la salida, la posible marcha de ese parking, que al fin y al cabo no le aporta demasiado a Adrián, viene con María. Es, digamos, llevándolo a un extremo un poco simple, la luz que le puede guiar hacia afuera, incluso cuando ella se marcha y regresa. La película, básicamente, hablando de puntos de vista, está narrado desde el punto de vista de Adrián, es decir, no hay un momento en el que el personaje no aparezca en pantalla, vemos todo a través de sus ojos, por eso mismo, eh, cuando ya María entra en su vida y se muda con él, vemos la luz del día, el parking cambia, hay unos planos ya por el día más
más lejanos para ver más el paisaje de dónde está introducido ese parking. Hasta ese momento normalmente lo hemos visto por la noche y siempre con el encuadre muy cerrado, dejando claro dónde, dónde se encuentra Adrián, en qué sitio, y que aunque él es tendente o eso parece transmitir a un cierto positivismo, un cierto deseo de conseguir cumplir sus sueños, ser escritor, que finalmente lo consigue y que esto se relaciona con el propio escritor de la novela, que fue allí donde él dice que se formó y escribió gran parte de lo que luego acabó desarrollando más extensamente en Rumanía a su vuelta. Eh, es ese positivismo que contrasta con cómo el director, mediante la cámara, crea ese otro punto de vista más para el espectador de ver cómo Adrián se encuentra ahí, no encarcelado, pero bueno, pues en una situación en la que evidentemente con todo lo que está sucediéndole a Rafa y los problemas que hay, poco a poco pues parece claro que puedes saltar todo por los aires y como así será. Luego el punto de la improvisación, yo creo que es importante porque hace que, como decía, muchos de los diálogos sean más naturalistas, más pretendidamente naturalistas o realistas, con esa espontaneidad, pero a veces es posible que a algún espectador le hayan podido parecer en algún momento los diálogos muy poco cinematográficos, muy poco literarios, poco trabajados en fin de cuentas, y es parte de quizás a veces lo que se paga por una improvisación por parte de los actores de, de seguir una conversación saltándose el guión y llevándolo a otro terreno, que a veces funciona, a veces es muy difícil el que todo quede cohesionado. En este caso, sí creo que la película tiene desequilibrios en determinados momentos donde los diálogos pues parecen más flojos, más livianos, pero también bueno, se puede entender que era parte del juego que el director quería imprimir a la película y de cara al espectador el transmitir esa sensación más viva de los personajes, de cómo se van casi construyendo con el paso de la acción, una acción que en el fondo tampoco es que sea una película que pase muchas cosas, no hay más allá de esta pequeña trama que hay alrededor de Rafa y del transporte de droga, que eso es una parte novelada según el escritor, no le pasó y si le pasó no lo ha querido decir claramente, pero en su novela, bueno, lo incluyó porque sí conocía ambientes que rodeaban al parking donde se transportaba droga o se hacía algún tipo de trapicheos y lo quiso incluir un poco como paisaje, haciéndolo, interiorizándolo más en su historia. Entonces, aparte de esa trama que finalmente pues, es muy importante con todo lo que sucede al final de la película, no es en Parking una narración muy continuada de situaciones, es una película que intenta ser más contemplativa, más tranquila, más intimista, dejar que sea Adrián y sus situaciones las que vayan creando una especie de ritmo y de atmósfera paulatina. Y eso para la improvisación también, en cierta manera, es beneficioso cuando no hay demasiada acción, pues los diálogos son más fáciles, en cierta manera, de introducir de manera improvisada. Luego, aparte decía Emma de la cámara, también el parking fue muy importante, como comentaba, se rodó en el mismo en el que este escritor estuvo viviendo durante 2 años, casi 2 años, y estaba muy cambiado porque habían pasado pues, 15, 16, 17 años. El dueño real del parking, pues tras la crisis, había tenido muchos problemas. Aquí es una película que se desarrolla a principios de los 2000, precrisis, pero ya empieza, pero vamos, tenemos al dueño del parking que por su mala gestión tiene graves problemas económicos, pero quisieron darle al parking a través de la fotografía, sobre todo, y con esa conjunción entre, al principio, momentos de noche, luego momentos de día, luego al final con toda la trama y el fuego. A través de la fotografía, decía, querían darle un aspecto muy físico, muy realista, pero a la vez también muy metafórico, muy simbólico.
donde para Adrián realmente, como comentaba antes, el espacio no es que esté bien, pero tampoco está sumamente mal. Es un personaje en el que dice en varios momentos que no tiene absolutamente ningún plan en la vida salvo escribir y tampoco queda muy claro para qué ni cómo. Pero en esa representación del parking, el director quisieron trabajar muy bien. Al parecer en la novela también hay unas descripciones muy detallistas de cómo era, pero más allá de este hiperrealismo visual que tiene la película, buscaban pues un espacio muy metafórico, no fantástico, pero sí que transmitiese bien la propia ensoñación en la que vive Adrián, que de hecho cuando su mujer vuelve de Rumanía es como, vamos, vuelve, va a visitar, es como un momento en el que él baja a una realidad donde se creía que pues, estaba viviendo una especie de historia que es romántica, novelada, feliz, y hay una realidad en su vida que parece estar dejando de lado, incluso consciente de los problemas que puede llegar a tener con Rafa por todo el tema de la droga, como al final pues así será. Adrián parece un poco ajeno a toda esa vida de positivismo y un poco el parking y todo ese paisaje industrializado, cutre en muchas cosas, sucio, contrasta, ¿no? con ese deseo de estar viviendo una vida que realmente está un poco alejada de lo que es en verdad. En este sentido, Parkin pues, tiene un tono, no intenta ser poético, porque no lo intenta, pero sí un poco fabulador, algo medio fantasioso que no llega a estar del todo bien, creo yo, bien elaborado. Está mejor elaborado el aspecto más climático realista a la hora de representar ese espacio, pero bueno, sí se percibe que el director, por lo menos sí, con el director de fotografía que lo comentaba en la introducción, han buscado el desdoblar el espacio, incluso el crear al final con ese fuego una especie de infierno, con ellos al final alejándose pues, de una vida que ya estaba acabada realmente para ellos y quizás se estaba alargando más de lo que debería. Luego la introducción, Rafa y Mercedes, María sí está basada en un personaje real. Rafa y Mercedes son una mezcla de varias personas que conoció el escritor, sí, como digo, novelando y ficcionalizando ya todo el tema del tráfico de drogas, pero querían meter a dos personajes mayores que María y Adrián, con un bagaje personal ya, con un peso, vamos, con divorcio, con un intento de reestructurar la vida con toda la problemática que tiene Rafa con todo, por el dinero que debe, por un divorcio, como dice, bastante complicado. Mercedes parece que puede ser su apoyo, pero no llegamos a ver que vaya del todo bien o como se espera. Y quisieron contrastar un poco ese también a través de estos personajes un poco la soledad que tiene Adrián de alguna manera y que al final María consigue tapar estos dos personajes como ya un poco pasados de vuelta, con una complejidad que no acaban de arrancar en su vida. De hecho, también hay otro contraste con Rafa, que, que él sueña con vender eso y irse a la otra casa y construir lo de aquí. Está constantemente haciendo planes que nunca parece que salen y que es evidente que no van a salir nunca. Y contrasta un poco pues bueno, con la ilusión de Adrián y al fin y al cabo pues la película habla de esos sueños realizables o irrealizables que se pueden tener y cómo la vida y las elecciones personales en un momento pueden llevar de un lado a otro y dejar, o sea, impedir que se pueda cumplir. Al fin y al cabo, todos los personajes están intentando buscar un nuevo lugar en el mundo, todos están dejando, María está dejando atrás a un marido y aparentemente una supuesta carrera musical y le ofrece a Adrián irse a una casa de unos amigos, no tienen muchos planes realmente, pero digamos que tienen esa juventud que les puede permitir el poder
seguir soñando hacia adelante, mientras que los otros dos personajes tienen ya digamos, unos condicionantes vitales que les hace, que les impiden el poder a lo mejor tener la libertad que tienen Adrián y María. Entonces, en esta dialéctica que se crean entre las dos parejas, la película gravita un poco de manera a veces desequilibrada, un poco forzada, sobre todo, bueno, pues a lo mejor la visión de Adrián como poeta creador no queda del todo claro cuando lee sus poetas, sus poemas, perdón, si realmente hay un poeta o no, pero sí por lo menos transmite ese sueño que él tiene de ir un poco más y hacia algún lugar. Esto, evidentemente, la película tiene la suerte de los cuatro actores que dotan o intentan dotar en todo momento de personalidad a sus personajes, incluso estar por encima, no tanto de las imágenes, pero bueno, sí de que sea una película de personajes que tenga fuerza por su presencia en pantalla, por eso mismo lo de permitir que ellos mismos vayan elaborando sus diálogos, pues a veces, pues como decía antes, ocasiona que haya diálogos que no acabemos de ver con sentido dentro del propio planteamiento de la película, no tanto que lo que se diga no tenga sentido en la acción o en la ficción que se crea, sino que hay algo que a veces no acaba de cuadrar, a pesar de que los actores sí conforman a los personajes e incluso sacan mucho por lo menos se puede decir, de Ariadna Gil o de Luis Bermejo, sí se percibe cosas de ellos, la propia imagen que podemos tener los espectadores, que puedan conocer un poco la obra de cada uno, si tiene algo casi autorreferencial de la imagen que tenemos de esos dos actores. Entonces, bueno, contrastan quizás también con la semiprofesionalidad del actor rumano que interpreta a Adrián, que es su segunda película y además la primera como protagonista. La primera fue la anterior de este director, donde tenía un pequeño papel. Aquí él transmite un cierto tono amateur como actor que le queda bien al personaje en determinados momentos, en otros, en cambio, quizás pues esperaba a lo mejor un poco más de incisión en el personaje, de trabajarlo más en algunos aspectos ya no más corporales, por ejemplo. Y luego, por último, podemos hablar de tener es interesante en ese aspecto, un aspecto que es como trabaja un poco la idea del inmigrante. Esto comentaba el escritor que para él fue importante porque él no quería, en su novela, y luego lo transmitió al director, no quería en ningún caso dar una idea o una visión generalizada de lo que es la inmigración, eh, ni rumana en España, ni rumana o en ningún otro lugar, ni de ninguna otra nacionalidad. Es decir, no querían hacer algo muy general, sino querían hablar de un inmigrante en particular, a partir de la cual el espectador ya puede sacar, si se quiere, a lo mejor consideraciones más generales. En este aspecto, bueno, no, él ha querido ser muy fiel a su vivencia. Él reconoce que a pesar de estar viviendo en una caravana, ganando muy poco dinero, básicamente para vivir al día, su propio deseo juvenil de poder abandonar esa vida para convertirse en escritor, que es lo que él quería, le llenaba lo suficiente como para poder soportar todas esas circunstancias. Esto hace que estemos ante con una visión de la inmigración muy sui generis, donde sí se ve como Adrián acaba siendo evidentemente el títere de Rafa para poder transportar la droga y está a punto al final de poder perder la vida por hacerlo, esa utilización que en la película se ve que es un poco llevado por Rafa por la necesidad, pero no deja de ser estar aprovechándose de las necesidades de una persona, a pesar de que le está pagando mal poco y tarde. Pero toda esa experiencia del inmigrante la sido transmitida, como decía, de una manera más personalizada y que no convertir Parking en una denuncia de la inmigración y de las condiciones. Esto pues, puede resultar chocante. También quisieron
ser lo más fiel posible a principios de los años 2000, porque cuando estuvieron rodando vieron que había cambiado también mucho las cosas y según el escritor, incluso para peor, pudo, pudieron hablar con la comunidad rumana en Córdoba y demás y ver que las condiciones no solamente no han mejorado, sino que habían empeorado, pero aún así el deseo de seguir rodando la película y ubicándola en el momento en el que sucedió, pues no hicieron que introducir esa variante. Por lo tanto, es una película que, digo, dejando de lado que tiene este punto de fábula alrededor de Adrián y una imagen muy realista, tampoco se puede ni se debe el tomar como una película que sirva para a lo mejor hablar de la inmigración de una manera muy amplia, pero sí de una persona en particular y de cómo a lo mejor una lejanía del espacio vital propio puede ayudar en un momento dado a tomar un punto de vista que en el caso de este escritor le sirvió para luego eh, llevarlo al mundo de arte, de la literatura y transformar todas esas vivencias en arte. Y nada más por hoy, como les decía al principio de la introducción, la semana que viene, en martes, también a las 7, podrán ver aquí otra película española, Pullman, que al igual que Parkins, ha estrenado recientemente en plataformas, por lo cual se puede considerar prácticamente un estreno que podemos compartir con ustedes. Muchísimas gracias.